Y vamos a empezar a ver entonces ministro por ministro, ¿qué les parece? La primera ministro es entonces ministro del Interior, la señora Isquia Siges. Ahora, yo le voy a decir una cosa, en general yo el análisis que tengo del gabinete lo puedo hacer al final, pero yo creo que una persona que es ministro del Interior tiene que poder más que solamente hacer alianzas políticas o conversar con la gente, que por lo visto la idea detrás de este nombramiento. Tiene que tener, en un país que está tan desesperado por seguridad como Chile, tiene que tener algún tipo de experiencia en combate a la criminalidad. O sea, tiene que tener algún referente, tiene que tener algún contacto con la fuerza pública, tiene que saber cómo funciona, no podemos entrar nosotros así simplemente, no puedes traer a una persona absolutamente neófita, absolutamente nueva en un tema tan importante como la seguridad. Y por el amor de Dios que se necesita seguridad en este país. ¿Cuánta gente no está sufriendo de la siembra que se hizo durante tanto tiempo, la verdad, de no perseguir al criminal, de no castigarlo como corresponde, de tratarlo como víctima de la sociedad, que son todas víctimas, ustedes saben, de no cerrar nuestras fronteras, de no controlar nuestras fronteras, de no entender el fenómeno también desde el punto de vista social, porque efectivamente esto tiene un origen social, aunque no sea el que piensan los marxistas, porque la criminalidad tiene una relación mucho más directa con lo que es el tema de la cultura, del capital cultural que se transmite dentro de la familia, de la estructura de la familia, que de la pobreza. Porque si no fuese así, y este es un argumento que desafío a cualquiera a rebatírmelo, si no fuese así, Chile, que era mucho más pobre hace 20 o 30 años atrás, debería haber tenido más delincuencia y violencia que ahora. Y ese no es el caso, es al revés. ¿Ok? Es decir, la delincuencia no tiene relación con la desigualdad. La delincuencia no tiene relación con la pobreza, pero sí tiene mucho que ver con la pobreza material, ojo, ¿eh? Pero sí tiene que ver mucho con la pobreza intelectual, con la pobreza espiritual y especialmente con la falta de sanción a aquellos que cometen delitos tempranamente. Y la falta de traspaso de capital cultural, cuando los padres no se preocupan de los niños están solos, por haber motivos, no tiene por qué ser ni siquiera culpa de los padres están entonces papá y mamá, los dos trabajando, o la mamá sola. Bueno, ¿y cómo controlan a los niños? ¿Cómo cuidan a los niños? Bueno, todo eso es un problema social mucho más amplio que también tiene que ser enfrentado en algún momento, creo yo. No sé si la señora ministra, la señora ministro, o ministra, disculpen, Isquia Siges está capacitada para entender lo holístico del problema y de cooperar como se debe, de entender cómo se debe el trabajo policial. Y se va a ver enfrentada a situaciones muy desagradables. En el sur está quedando la escoba. Les voy a compartir aquí el día de hoy nuevamente, a ver, estoy con la pantalla equivocada. El día de hoy, un ataque armado más dejó 2 fallecidos. Nos dice entonces esta noticia que las víctimas se trasladaban en vehículo cuando fueron interceptadas. De acuerdo con la información preliminar, Carabineros recibió una llamada de una mujer que alertó a su hermano y sobrino que se encontraban heridos en la región de la Araucanía. El detalle, alrededor de las 13:30 de la tarde, la Cuarta Comisaría Imperial habría recibido la llamada de una mujer manifestando que su hermano y su sobrino se encontraban lesionados producto de una agresión con armas de fuego por parte de desconocidos. De nuevo, civiles atacados por ¿quién? ¿Qué desconocido? No diga la prensa que son desconocidos. Terroristas. Ya. Acorde con lo señalado en la llamada, las víctimas fueron abordadas por un número desconocido de personas cuando se desplazaban en un automóvil por el sector rural de Tres Esquinas en la comuna de Carahue. Posterior a ello se constituye en el lugar el subcomisario de Carahue, etcétera, y las diligencias correspondientes. Bueno, ustedes ya saben a lo que conduce todo esto. Y es entonces donde uno se pregunta, bueno, ¿va a estar Isquia Siges a la altura? Y no por mala leche, ni mucho menos, sino porque es un tema muy complejo. Y la izquierda en general ha ignorado este tema de la criminalidad, a excepción de Boric en segunda vuelta, cuando de repente, de ser uno de los grandes defensores de los criminales, se puso, no, ley y orden, ¿no? Mano dura. Bueno, es algo que no hemos visto que haya continuado después de la segunda vuelta.
pero la gente quiere creer, y cuando quiere creer vota y después tiene el resultado que tiene. A la ministra del Interior, a la señora Siges, la verdad, ¿qué le voy a decir? Ex miembro de las Juventudes Comunistas, lo cual a mí me da muy mala espina, porque no sé si uno puede ser ex miembro del Partido Comunista en ese sentido. Politizó el colegio médico hasta quitarle su calidad de ente realmente independiente a los ojos de muchos chilenos. Se hizo parte y pidió medidas draconianas de restricción a los derechos fundamentales de los chilenos con su cortocircuito. Es decir, no tiene muchos problemas con restringir las libertades de los ciudadanos, por lo visto. Y ahora es ministro del Interior. No me da buena espina. Para serles bien honesto, no me da buena espina. ¿Qué le voy a decir? Mujer joven, atractiva, sin duda inteligente, pero no es una mujer que vaya a respetar nuestros derechos. No lo creo. Por formación, por ideología y por cómo se ha comportado en los últimos años. Ahora, eso lo podríamos decir de muchos otros. Dejémoslo eso ahí. Podríamos decirlo de muchos otros que todos se han pasado por la cola del pavo los derechos ciudadanos. Continuemos entonces con el siguiente ministro, si les parece. Teníamos entonces, aquí están los antecedentes de la ministra Isquia Siges, médica internista, la unidad de infectología del Hospital San José de Dios, expresidente del Colegio Médico. Todavía no ha cumplido con entregar, por lo demás, hacer ¿cómo se dice esto? Pagar su beca con servicio, al servicio público. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Edad 35 años, región de origen Arica y Parinacota. Profesión médica cirujana, militancia política independiente. Y el que cree que es independiente también cree, no sé, que las guaguitas vienen de París. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la señora Antonia Urrejola Noguera, de edad de 53 años, la región metropolitana, no sé por qué le ponen la región, hoy en día como si fuese tan relevante, profesión abogada, militancia política independiente. Integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el 2018 y el 2021, presidiéndola el 2021. Yo no sé hasta qué punto la señora Antonia Urrejola entiende de problemas de geopolítica o de fronteras y límites, si entiende de lo que es la situación, o sea, cuáles son las necesidades de relaciones comerciales con terceros países, etc. O sea, el haber estado en una organización internacional te da una especialización en un tema específico, en este caso derechos humanos. No sé si eso baste para hacer política exterior. Yo creo que la política exterior es bastante más amplia y más relevante que esto. Habría sido naturalmente interesante si Boric hubiese encontrado un ex diplomático de carrera que pudiese dirigir la Cancillería, o hubiese encontrado alguna persona que se hubiese especializado en eso, por ejemplo, en un cientista político especializado en relaciones internacionales. Pero, como verán, son decisiones políticas. Y el presidente el presidente electo habrá tomado la decisión en razón de su opinión de lo que es políticamente conveniente. Ahora yo no sé si es el cargo adecuado para cada uno de estos ministros. En algunos casos incluso habría rotado los ministerios. Pero yo no soy Gabriel Boric, naturalmente. ¿Quién soy yo para darle consejo al presidente electo? Él es solamente 11 años más joven que yo. ¿No cuánto tiene? ¿35? ¿Cuánto tiene Boric? 39. 39 años, creo, una cosa así. Bueno, un par de años más joven que yo. Y yo solamente, bueno, creo que estudié más carreras que él. No he terminado ninguna, pero eso tampoco lo ha hecho él. En el Ministerio de Defensa Nacional tenemos entonces a la nuevo ministro, que es Maya Alejandra Fernández Allende, que es bióloga y médica veterinaria. Supongo que eso será muy útil para tener una idea de qué es lo que hacemos entonces con las mulas de los regimientos de montaña. Presidenta de la Cámara de Diputados entre el 2018 y el 2019, expresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, diputada de la República desde el 2014. Es decir, no tiene idea.
porque ser presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados tampoco te da una idea de cómo funcionan las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la lógica interna? ¿Cuáles son las necesidades estratégicas? ¿Cómo funciona la logística? Todo eso va a tener que entrar a aprenderlo de cero, nuevamente. Este gabinete parece muchas veces ser el gabinete de los Contigo Aprendo. ¿Se acuerdan de la peluquería esa? ¿La Contigo Aprendo? Nuevamente, licenciada en Ciencias, Convención en Biología y Médica Veterinaria. Militancia política del Partido Socialista. ¿Tendrá una buena relación con la fuerza? No lo sé. ¿Tendrá la disposición a aprender? Espero que sí. La verdad es que yo a ninguno de estos ministros les deseo que le vaya mal. Yo la verdad es que a todos los ministros les desearía que les fuese maravillosamente bien. Porque si les va mal, le va mal al pueblo de Chile. Pues nuevamente, me falta un poco la especialización o la comprensión de los ministros cuando están entrando a la cartera de lo que va a ser su cartera. Ese caso no se produce en el caso del ministro de Hacienda, quien es entonces ingeniero comercial, Magister Phil en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, exdirector de presupuestos, subdirector de Gobernanza y Desarrollo Territorial de la OCDE y director senior de la práctica del buen gobierno del Banco Mundial, presidente del Banco Central. Es decir, una persona que está absolutamente a caballo de lo que son las nuevas modas de las finanzas internacionales. Nombre: Mario Marcel Culel, edad 62, región metropolitana, profesión ingeniero comercial e independiente de militancia política. Ahora, vamos a ver si el ministro va a tener la posibilidad de efectivamente trabajar como corresponde en un gabinete o en un gobierno que se va a ver sometido a demandas infladas más allá de toda proporción por las promesas irresponsables de a quien va a encabezar este gabinete como presidente de la República. Lo que nos dice Mario Marcel después de su nominación es lo siguiente: tendremos la enorme responsabilidad de responder a los anhelos y esperanzas de un país mejor. Es decir, le entiende perfectamente que las demandas o que las expectativas son inmensas. El presidente del Banco Central, quien asumirá en marzo el Ministerio de Hacienda, sostuvo que su rol será ayudar a crear las condiciones económicas, financieras y operacionales para que los compromisos se puedan cumplir. Para eso yo creo que tendría que encontrar probablemente la piedra filosofal, esa que es capaz de transformar, no sé, cualquier cosa en oro. Y aunque la encontrase, probablemente si transformase todo en oro desarrollaría una inflación, pero de la requete contra. Digo, en el mercado del oro. El aún presidente del Banco Central, Mario Marcel, emitió esta tarde sus primeras palabras tras su designación como ministro de Hacienda por parte del presidente electo, Gabriel Boric. Esta mañana Boric anunció al gabinete que lo acompañará a partir del 11 de marzo en su gobierno, donde puso fin a la incertidumbre en cuanto a quién ocuparía la jefatura de la billetera fiscal durante su mandato, eligiendo una figura altamente valorada tanto en el mundo político como económico. Por estar cumpliendo el debido aislamiento domiciliario, producto de haber sido contacto estrecho con COVID, porque en Chile seguimos con la maquinita esa, Marcel no pudo estar presente en su nombramiento, pero por medio de un comunicado agradeció la confianza del mandatario electo y delineó cuál será el rol que intentará cumplir como titular de Hacienda. Cita: quisiera expresar mi profundo agradecimiento al presidente Boric por la confianza que ha depositado en mí para hacerme cargo de la cartera de Hacienda. Asimismo, quisiera saludar a la distancia a los demás colegas ministras y ministros anunciados hoy, que conforman un equipo comprometido, diverso y competente para apoyar al presidente Boric en la conducción del país, señaló. Bueno, en el caso del ministro de Hacienda, evidentemente que es competente. Yo no sé si en todos los otros casos estamos hablando de competencia, pero al final esto es política, así que, damas y caballeros, no le pidamos a la gente que diga todo lo que piensa, ¿no es cierto? Para ello, continuó, el presidente Boric ha comprometido importantes reformas en materia de salud, pensiones, impuestos, desarrollo productivo, descentralización, medio ambiente y perspectiva de género. No hay nada más importante que eso. Diversidad y trabajo decente, entre otros. Ninguno de estos puntos tiene que ver con la criminalidad, ¿eh? Ojo. Reflejados en el programa de gobierno y el compromiso de implementación programática. Dicho eso y de acuerdo con lo que conversó con Boric, Marcel sostuvo que, cita, mi rol específico será ayudar a crear las condiciones económicas, financieras y operacionales para que los compromisos establecidos con la ciudadanía se puedan cumplir. Ahí lo quiero ver a Marcel cuando le explique a Boric que no pueden seguir subiendo los impuestos, porque al final se produce un fenómeno bien interesante.
tú puedes subir las tasas de impuestos y empiezan a caer las recaudaciones. A ver si es capaz de hacerles entender a sus colegas en el gabinete que no siempre subir más impuestos significa recaudar más para todos estos proyectos y todas estas promesas maravillosas que ha hecho el presidente de Apruebo Dignidad. Cita, el presidente Boric ha señalado que entiende que ello requiere avanzar paso a paso con diálogo y responsabilidad fiscal, pero también con decisión asegurando la legitimidad y sostenibilidad de los cambios. Vamos a ver cuánto tiempo le dura a Boric la responsabilidad fiscal cuando se dé cuenta que el apoyo político empieza a disolverse de la mano de la realidad económica. Cita, comprometo desde ya toda mi energía y experiencia en este esfuerzo con la convicción de que si todos cooperamos a realizar los cambios que anhela el país, tendremos con seguridad un juego de suma positiva, acotó. Eso significa también que el gobierno tiene que cooperar para realizar cambios sin destruirlo todo, ¿no? Y no realizar cambios que sean efectivamente contraproducentes. Continúa el ministro. Para este efecto conformaremos en el Ministerio de Hacienda un equipo competente capaz de aportar evidencia, creatividad y capacidad de diálogo para completar una salida ordenada a la crisis que ha vivido el país en los últimos años. Reducir la incertidumbre en la economía. Seguro que va a reducir la incertidumbre en la economía de este gobierno, pero bueno, por lo menos Marcel lo ha hecho. Generar los recursos y capacidades que requiere la implementación de la agenda de gobierno, controlar el crecimiento de la deuda pública y sentar las bases para un crecimiento sostenido y sostenible en los próximos años. En vista y considerando de que había tantas voces cerca de Boric que hablaban incluso de una agenda de decrecimiento, la verdad es que no envidio al señor Marcel por la tarea que va a tener que emprender. Lo que sí quiero dejar claro a todos los auditores es lo siguiente, que este nombramiento, así como se hace, se deshace. Es decir, Marcel es una garantía en este momento para empresarios, banqueros, para pequeñas empresas, medianas empresas. Pero ya el Partido Comunista salió a hacer críticas. Y vamos a ver hasta qué punto Boric es capaz de resistir críticas. Desde un partido que tiene una pata en la delincuencia política, en el sentido de andar apoyando a grupos violentistas, y otra pata en el gobierno. O sea, es complejo. Continuemos entonces, si les parece. Aquí está. Con el siguiente ministro. Giorgio Jackson, que va a ser ministro secretario general de la presidencia. Ingeniero, ex dirigente estudiantil, fundador y primer parlamentario del Partido Político de Revolución Democrática, diputado de la República desde 2014. Seguramente muy querido por George Soros. Se acordarán que en su momento Revolución Democrática y todo el movimiento pingüino recibió platas del multibillonario interventor en nuestra política interna. Bueno, es un cargo político que lo está ocupando un político y no necesariamente el político más tonto del gobierno o del sector de izquierda. Es un tipo que sin duda tiene sus dotes desde el punto de vista de ser político. Vamos a ver si efectivamente esas dotes se extienden también a poder respaldar a Boric y respaldar el curso supuestamente moderado que le quieren dar a esta administración por los próximos 4 años, o por lo menos por los próximos 8 meses o 7 meses hasta el plebiscito. Ministerio Secretaría General de Gobierno, aquí tenemos a nuestra nunca bien ponderada, la señora Camila Vallejos, Partido Comunista, geógrafa, diputada de la República del 2014, ex dirigente estudiantil, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. 2010, 2011. Lamentablemente esta gente no hay muchas personas que hayan trabajado en el sector privado en algún momento. Edad 33 años, región de origen metropolitana, profesión geógrafa y por supuesto, el partido más genocida de la historia. Pero hay que reconocerle una dote que sin duda es políticamente avesada, lleva casi, ¿cuánto? 20 años en política, de los 33 que tiene, se ha dedicado exclusivamente a este negocio. ¿Qué más? Es disciplinada,
es decir, va a ser un peón del Partido Comunista que va a obedecer al Partido Comunista. Y sin duda que es una cara atractiva desde el punto de vista mediático como vocera del gobierno. En ese sentido, probablemente logre buenos puntos de popularidad en el futuro próximo, a estar permanentemente en nuestras pantallas. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, que es entonces nuestro nunca bien ponderado, a ver, ¿cómo se llama este caballero? Bueno, tengo el nombre aquí. Nicolás Andrés Grau Veloso, quien tuvo, entre otras cosas, también dirigente estudiantil, son casi todos dirigentes estudiantiles. La verdad es que menos mal, estamos con la imagen todavía. Es que pasé a patear la cámara. Como dirigente estudiantil, creo que se le perdieron o hizo una pérdida de 100 millones de pesos en una fiesta estudiantil. Yo siempre me he preguntado cómo alguien que hace una fiesta puede perder plata, porque normalmente son el mejor negocio que hay. Pero esos son tiempos pasados, habrá madurado, esperamos, y yo sé, no me critiquen, si no me reten, si yo trato de ser optimista, ¿no? Esperamos que haya madurado, es profesor ahora del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, ingeniero comercial, magíster y doctor en Economía. Y bueno, y vamos a ver qué ideas se le ocurren para nuestra economía, para el fomento y el turismo, especialmente en vista y considerando de que el turismo ha sido masacrado por las medidas de pandemia, está siendo destruido por el terrorismo. Y respecto del fomento, yo no sé qué tanto fomento le van a dar a la actividad productiva, cuanto menos a la actividad productiva privada desde este gobierno. Y cuando hablamos de actividad productiva estatal, eso ya es un chiste, porque de producir mucho, normalmente el Estado no lo hace. Siguiente, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esta es la señora Janet del Rosario Vega Morales, médica, doctora de salud pública de la Universidad de Illinois, directora del Departamento de Equidad, Pobreza y Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Mundial de la Salud. Otra persona llegada entonces de organizaciones internacionales. Y probablemente aquella que esté llamada a implementar las políticas del PNUD y de la ONU en Chile al pie de la letra, porque no olvidemos de que en Chile no es mucho lo que la izquierda piensa ella misma en materia de políticas públicas. En general lo que hacen es recoger las modas que vienen desde el extranjero, importarlas y aplicarlas. En todo caso, sus pergaminos nos hablan de una persona bien preparada académicamente, ha estado en organizaciones internacionales, es decir, con mucha burocracia. Supongo que eso la hará una buena candidata para trabajar en el Estado de Chile, que también trabaja con mucha burocracia y mucha ineficiencia. Pero probablemente es una de las personas que, de acuerdo con lo que es la descripción del cargo, tiene los títulos más cercanos para efectivamente realizar ese trabajo. Yo personalmente habría creído, o creo, que probablemente un sociólogo habría podido hacer una mejor pega en esa materia, pero habiendo estado en campos cuanto menos emparentados, probablemente tenga una visión lo suficientemente amplia como para hacer un buen trabajo, en el caso que no se vaya completamente por la línea ideológica. En el Ministerio de Educación tenemos a don Marco Antonio Ávila Labanal, quien es profesor de castellano, magíster en educación e innovación, exdirector de establecimiento educacional, coordinador nacional de educación media del Ministerio de Educación, o sea, por lo menos sabe cómo funciona el ministerio. Militante de Revolución Democrática. La verdad es que si es por los títulos, él probablemente es una de las personas que efectivamente está en el cargo que debiese ocupar desde el punto de vista de su formación, de su experiencia vital. Naturalmente que le pedimos al ministro que no le vamos a pedir a Revolución Democrática o a la izquierda que defiendan la libertad de educación, porque eso lo vamos a tener que hacer nosotros solitos. Pero ojalá que no esté tan ideologizado como para sacrificar el bienestar de los alumnos solamente para forzar nuevamente políticas probablemente fracasadas de control central, estatal e ideologización de los niños, que por lo demás ya están bastante avanzadas en nuestro país. Le deseo mucho éxito a don Marco Antonio.
porque la verdad es que un país es lo que es su juventud, y nuestra juventud en este momento, si algo necesita, y no solamente nuestra juventud, es una educación que les permita efectivamente tener alguna posibilidad de éxito en este nuevo milenio, donde el conocimiento va a ser el que va a decidir sobre la riqueza de las naciones. Y bueno, y el conocimiento a nivel internacional, es decir, no basta con igualar dentro de Chile, porque no tratan de igualar a Chile con países que están teniendo mucho mejores resultados que nosotros. Eso sería quizás un experimento interesante de hacer, ¿no? Porque estamos compitiendo con el mundo, no lo olvidemos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El nombre del nuevo ministro es Marcela Alejandra Ríos Tovar, socióloga de la Universidad de York en Canadá, PhD, o sea, doctorado en ciencia política en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de Chile del PNUD. Otra persona más llegada desde las oficinas de organizaciones internacionales, específicamente de las Naciones Unidas. Interesante, ¿no? Interesante también que para el Ministerio de Justicia no se busque un abogado, a un ex juez o a un fiscal, una persona que entienda, que tenga conocimientos legales. O sea, honestamente yo me pregunto qué va a hacer esta señora en el Ministerio de Justicia si no entiende de leyes. Es socióloga y politóloga. ¿Qué hace en el Ministerio de Justicia? Donde tienen que tratar solamente con abogados. Eso personalmente me supera. Esta decisión es una decisión absolutamente política y a mí me supera en la comprensión de su razonabilidad. Más allá de que sea una persona muy preparada en su campo, pero no creo que tenga la preparación para ser ministra de Justicia. No en Chile. No en un país tan legalista como Chile. ¿No? Pero en las organizaciones internacionales tienen que estar felices. Acaban de ampliar el campo de operaciones de los sociólogos. Por eso yo decía que había ministerios donde podría haber habido mejor un enroque, ¿no? Pues, o sea, un doctorado en ciencias políticas, Universidad de Wisconsin, probablemente entiende de relaciones internacionales, estuvo metida en el tema de la ONU, probablemente habría sido, si yo fuese presidente de izquierda, habría sido una mejor canciller, y mientras la otra señora era abogada, habría sido mejor ministra de Justicia. Pero bueno, como dicen por ahí, habrá razones. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Abogada, la señora Janet Alejandra Jara Román, abogada y administradora pública, ex subsecretaria de Previsión Social, ex dirigente sindical de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, comunista. De profesión administradora pública y abogada. Es decir, bueno, cuanto menos sabe de administración pública y leyes. Ha sido dirigente sindical del Estado, por supuesto, no en el sector privado. Y si le tomo el peso como así como creo que las pymes y las mini pymes se pueden andar arropando. Pues nosotros sabemos que en Chile hay decenas de miles de reglamentaciones que son francamente estúpidas, establecidas por el Estado contra los pequeños y medianos empresarios. Y estoy absolutamente convencido de que esta señora va a tratar de hacerlo cumplir todo. Lo cual va a significarle a muchos pequeños y medianos empresarios probablemente problemas tan graves que puedan llegar incluso a la quiebra. Partido Comunista en trabajo. No es una buena señal. Para nada. Por lo menos no para aquellas pequeñas y medianas empresas que contratan, o sea, que tienen entonces empleados. En el Ministerio de Obras Públicas, al fin alguien que efectivamente cubre el perfil, nuevamente. El señor Juan Carlos García Pérez de Arce, arquitecto, magíster de gestión urbana de la École Nationale des Ponts et Chaussées en Francia, director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Bueno, yo no sé por qué la neurociencia está relacionada con la arquitectura, pero ese es otro cuento, dejémoslo a un lado. Parece ser una persona con intereses muy diversos. Ahora, cuanto menos tiene un magíster en gestión urbana, y eso es importante para las obras públicas.
y es arquitecto, también importante para las obras públicas, ¿no? No dice aquí en qué campo, o sea, ha trabajado en el sector privado. Yo espero que sí, porque entonces va a tener más o menos, o va a poder echar un ojo sobre presupuestos inflados, sobre todo tipo de chanchullos que son muy propios del campo de las obras públicas. Pero por lo demás creo que es probablemente una persona que dentro de su sector político cumple con lo que se demanda en cuanto a preparación para asumir ese ministerio. En el Ministerio de Salud tenemos a la señora María Begoña Yarza Sáez, médica cirujana, magíster en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, directora del Hospital Ezequiel González Cortés. Otra persona que efectivamente también cumple con lo que son los parámetros de lo que se esperaría de un ministro de salud. Yo estando en absoluto desacuerdo con ella, políticamente hablando, pero probablemente entiende del tema, entiende el ministerio, entiende cómo funcionan los hospitales públicos. Le deseo el mejor de los éxitos y le deseo también que dejen de, por lo demás, de militancia independiente, que dejen de perseguirnos con las restricciones absolutamente irracionales que ha habido hasta el momento. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el señor Carlos Eduardo Montes Cisterna, presidente del Senado entre el 2018 y el 2019, diputado por la región metropolitana de 1990 al 2014, senador de la República desde el 2014. Yo he escuchado por ahí que cuanto menos en la centro derecha con Carlos Montes, cuando se trataba de vivienda y urbanismo, siempre tuvieron una muy buena cooperación. Y que parece ser una persona que realmente se interesa por el tema y tiene o sea, se acerca al tema con conocimiento, es decir, no es una mala designación, si lo que me ha llegado a oídos es correcto. En el Ministerio de Agricultura, don Esteban Manuel Valenzuela Fantrec, periodista, cientista político, historiador, asesor sindical y jefe comunicacional de la CEDAL, director Conferencia Regionalista de Estudios Aplicados del Sur, CREASUR. ¿Qué sabe este señor de agricultura? Dudo que tenga algo que ver con agricultura. ¿Qué conocimientos tiene de agricultura el ministro de Agricultura? Sin querer despreciar ni sus pergaminos, ni sus logros, ni mucho menos. Pero ¿por qué un periodista en agricultura? Para poder entonces, no sé, hermosear las cifras o el discurso, cuando ahora que se nos está viniendo abajo la producción nacional de la mano del violentismo que ha provocado gente que está de parte del gobierno, para amononar el relato. O sea, ¿qué sabe de agricultura? Yo personalmente no lo sé, no lo entiendo. Ahora puede que dentro de lo que han sido las organizaciones internacionales en las cuales él ha estado activo, haya tenido algún roce con esa materia. Pero asesor sindical, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren aumentar la producción nacional? O sea, quieren garantizar o ayudar a los pequeños y medianos campesinos a poder tener una producción más intensiva? Yo no sé cuál es el conocimiento técnico que trae. Honestamente, no me lo descubre en sus estudios ni su experiencia laboral. Otra designación que cuanto menos yo personalmente creo que no es necesariamente la más adecuada desde el punto de vista de lo que son los conocimientos técnicos requeridos. Y también nos habla mucho de el alejamiento de la realidad nacional de mucho de la izquierda. Cuando a ti no te interesa la agricultura en tiempos en que todo o una gran parte del alimento que se consume en Chile se produce en el extranjero y nosotros nos vemos enfrentados con una crisis logística mundial, que significa un aumento de precios a nivel mundial de los alimentos. Entonces, bueno, ahí te empecé a preguntar, oye, ¿tienen bien puestas las prioridades? En Chile nosotros deberíamos producir lo más posible para disminuir nuestra dependencia alimentaria. Bueno, ahora tenemos un periodista a cargo, cientista político, de acuerdo, pero yo no veo cuáles son sus capacidades para entender el agro. Creo que es una persona que por lo demás, me disculparán, pero
es de la octava, ya, del Libertador Bernardo Higgins, pero no nos dice ni siquiera de qué ciudad, no creo que sea del campo. Puede ser, puede que haya crecido en el campo y entienda todo. Ojalá que me equivoque. De ministro de Minería, la siguiente señora, Marcela Jimena Hernando Pérez, médica cirujana, actual diputada, exintendenta y exalcaldesa de Antofagasta, posee 4 magísteres en gobierno y políticas públicas, administración de empresas y gestión comercial. Nuevamente, me parece muy interesante los pergaminos, una persona académicamente formada, nada que decir al respecto de eso. Ahora, ¿cuál ha sido su contacto con la minería? Bueno, fue alcaldesa de Antofagasta, de acuerdo, intendenta, de acuerdo, pero ¿entiende los procesos productivos mineros? ¿Los conoce? ¿Sabe efectivamente cómo funciona el sistema de licitaciones? Probablemente habrían podido encontrar a una persona con una mayor cercanía con el rubro, digámoslo así. ¿Okay? Más allá de lo que es la cercanía de haber sido autoridad política en una zona que depende mucho de la minería. Ok. Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el que va a tener que seguir pagando por el Transantiago. El señor Juan Carlos Muñoz, abogado, profesor titular de la Universidad Católica, máster en Ingeniería Industrial y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Me parece que por lo menos esos pergaminos sí nos hablan de alguien que probablemente tenga un feeling, o sea, tenga una conexión con el rubro de la cartera que va a conducir. Así que mucho éxito, don Juan Carlos. Y continuamos, Ministerio de Bienes Nacionales. La señora Javiera Alejandra Toro Cáceres, abogada, primera presidenta del Partido Comunes, investigadora de la Fundación Nodo 21. El Ministerio de Bienes Nacionales, la verdad es que yo todavía tengo que entender yo mismo para qué sirve el Ministerio de Bienes Nacionales. No entiendo por qué no está en Economía o por qué no está en Hacienda. Es la administración de los bienes nacionales. No olvidemos de que en Chile más del 60% del territorio nacional, si no me equivoco, está en manos del Estado. Eso es algo que poca gente sabe. Y esa administración significa muchos bienes que pertenecen al Estado y que, bueno, son también hasta cierto punto botín político, ¿no? de todos los gobiernos, no de esta señora específicamente. 34 años, abogada, cuanto menos sabrá respecto de las leyes que rigen, entonces, o sabrá entender las leyes que rigen dicho ministerio, me parece. Ministerio de Energía, tenemos a don Claudio Alberto Huepe, que es ingeniero comercial, MSC de Ecología y Recursos Económicos Naturales, recursos económicos naturales de la Universidad de Londres. Desde el 2013 hasta ahora ha sido coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sostenible, Universidad de Diego Portales. O sea, efectivamente, otro nombramiento que me parece que dentro de lo que es la izquierda es una persona que está preparada por pergaminos para asumir ese cargo administrativo. Ministerio del Medio Ambiente, aquí la cosa se pone interesante. Física y climatóloga, director del Centro de Ciencia de Clima y Resiliencia, coordinador del Comité Científico Cambio Climático, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Nombre, Maísa Rojas Corradi, edad 49, de la Araucanía. Profesión, licenciada en Física, sin militancia política, pero con militancia, de todas maneras, en el tema probablemente de lo que es el cambio climático. Así que cuando se nos acabe la pandemia, damas y caballeros, la vamos a ver a ella mucho más seguido en la prensa explicándonos por qué tenemos que pagar mayores precios de energía. Acuérdense de mis palabras. La preparación, los pergaminos los traen, cuanto menos, ¿no? Y probablemente que la conexión de nuevo hacia las organizaciones internacionales también. Y vamos cerrando con el Ministerio del Deporte. Profesora de Educación Física, integró la selección chilena de fútbol, fue miembro de la Comisión del Fútbol Femenino, la Copa del Mundo Femenina de la FIFA y Match Commissioner comisionada de juego de la FIFA entre el 2015 y el 2019. Nombre, Alejandra Venado Vergara, edad 45, región metropolitana, licenciada en Educación y profesora de Educación Física, Deportes y Recreación. Militancia política no tiene. Ojalá que le vaya bien.
Ojalá que transforme entonces ese ministerio, que es un ministerio de puros pitutos políticos, en algo que sirva para algo. Porque la verdad es que si nos acordamos, nosotros en materia de deporte nos gastamos millones y millones, no sacamos ni una medalla para los últimos Olímpicos, ni una. Lo cual nos habla de la pésima gestión del Ministerio del Deporte. Y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, periodista de la Universidad de Chile, ex integrante de la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres, una de las fundadoras del Partido Convergencia Social. Bueno, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es un lugar donde uno estaciona activistas políticos. Esa es fundamentalmente la labor del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. No confundir con el Servicio Nacional de la Mujer, que son dos cosas distintas. El Servicio Nacional de la Mujer es el que respalda y ayuda a las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, etc. El Ministerio de la Mujer es más bien un ministerio político. Es un ministerio que trata de aplicar normas generales, esas normas que vienen de la ONU, de la equidad de género, que no tiene mucho de equidad, pero tiene mucho de género, a lo que son las decisiones políticas del Estado, transversalmente. Entonces es un cargo político. Edad, 32 años, de profesión periodista. Bueno, más calificaciones no se necesitan, supongo yo, en ese ministerio. El Ministerio de las Artes, las Culturas, las Artes y el Patrimonio va a ser ocupado por la señora Julieta Brodsky Hernández, antropóloga social y cultural, magíster en antropología, convención en antropología urbana, directora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales. Ok, interesante. Nuevamente, Chile no es un país que haya avanzado mucho en materia cultural o patrimonial de la mano de la coalición que acaba de llegar al gobierno. De hecho, creo que parte o gran parte de nuestro patrimonio ha sido destruida en los últimos 2 años por gente que apoya a este gobierno. Sí será útil tener a una persona con especialización en antropología urbana para que nos explique cómo se han formado estas tribus de bárbaros en su sector, que han atacado no solamente el patrimonio cultural, museos, sino que también monumentos y otros bienes culturales de la nación, incluyendo iglesias, ¿no? Bueno, ojalá que le vaya bien, cuanto menos los pergaminos académicos los trae. Hasta el momento veo muy poca gente que haya trabajado en el sector privado, en el gabinete. Y vamos cerrando entonces con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con un biólogo, doctorado en el Instituto Karolinska de Suecia, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. El nombre, Flavio Andrés Salazar Onfray, edad 56, región de origen metropolitana, profesión biólogo y militancia política del Partido Comunista. Y cuando a mí me dicen que ponen a un comunista en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, yo la verdad es que solamente me río un poco y pienso que quieren hacer la bomba atómica, como los norcoreanos. Porque mucho más de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación no ha salido mucho de partidos de países comunistas. Aparte de saber hacer bombas atómicas, por supuesto, armamento. Puede que podamos desarrollar entonces una industria armamentística. ¿Ah? ¿Qué les parece? Esa que liquidamos un tiempo atrás. No lo sé. Bueno, con eso cerramos entonces la visualización del gabinete. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Y de hecho estamos ya en 48 minutos. Honestamente, de dulce y de agrado. Tiene ministros que parecen muy bien preparados para la labor que va a enfrentar el gobierno desde su punto de vista, desde su orientación política, que a mí me parece nociva, pero bueno, tengo derecho, si yo no soy partidario de este gobierno, yo no soy partidario de sus ideas socializantes ni estatistas, pero tiene otros ministros que efectivamente van a llegar a sus ministerios y van a estar como pollo en corral ajeno porque no van a entender ni una cuestión. Y la verdad es que yo no sé si Chile se merece tener ministros que llegan y no entienden lo básico, lo más básico de aquello en torno a lo cual gira un ministerio. Por ejemplo, el tema de justicia, el tema de defensa. No se demora entonces tiempo. Y ese tiempo que se demora el ministro en entender qué es lo que está pasando, cómo están funcionando las cosas, etcétera, es tiempo perdido. Es tiempo en que normalmente la gestión no se hace bien. Así de sencillo. Bueno, habrá más pega para los asesores, supongo yo. Porque hoy en día todo en Chile son asesores. Si uno no entiende,
contrata asesores. Lo mostró la Convención Constitucional. Te presentas a un cargo y cuando no entiendes ninguna cosa, después contratas a alguien que sí entiende para hacer esa cosa. ¿Qué más les puedo decir? Me preocupa Isquia Siges en Interior. No creo que tengan los dedos para el piano en Interior, más allá de lo que es el ámbito político del Ministerio del Interior, o sea, por la parte técnica. Me preocupa Justicia, me preocupa Agricultura. ¿Cuál era el otro que era fundamental y que yo estaba viendo ahí? Justicia, Agricultura, Defensa. Creo que las personas no tienen los pergaminos o no tienen los conocimientos básicos para poder entrar efectivamente en corto tiempo a manejar esos ministerios. Creo que Hacienda es una muy buena decisión de Boric, ha tranquilizado, como hemos visto, a los mercados, el dólar cayó a 790, así que el que quiera comprar dólares, que compre ahora mejor. Y no cuando empiecen a salir todas las demandas y el desorden interno. O cuando empiecen a salir las nuevas proposiciones dentro de la Convención Constitucional que probablemente van a expropiar, no sé, hasta la mugre debajo de las uñas. Para que hablar de lo que era esa reunión de Boric con el exministro de Allende, Jacques Chonchol, porque eso a mucha gente que vivió la reforma agraria le hizo pasar una ola de frío por la espalda, especialmente a aquellos que se vieron atacados con armamento, a las mujeres que fueron golpeadas, violadas, expulsadas de sus casas. Me supongo que esa gente, 55 y más, no se sintió muy bien con esa visita. Pero bueno, buena decisión. Y en materia de salud, vamos a ver, porque con una ministra del Interior como Isquia Siges, si se mantienen estas medidas de restricción y las quieren mantener en el futuro de manera indefinida, estas medidas que están siendo abandonadas en Israel, han sido abandonadas en Inglaterra, han sido abandonadas en varios países de los estados de los Estados Unidos, que van a ser abandonadas por lo visto también en España, pero hay otros países que muestran más resiliencia o resistencia a entregar el control social. Isquia Siges en Interior, que pretendía o proponía el cortocircuito, más una médico que yo no sé qué puntos calza en esta materia. Puede que yo me equivoque radicalmente. Podría ser una cosa muy, muy desagradable para muchos de nosotros, que no compartimos esta medida.